Hoy celebramos el día más importante para el cristiano. Toda nuestra fe cristiana está edificada sobre la resurrección de Jesucristo. Y para los que están con nosotros por primera vez, lo que estamos haciendo semana tras semana es que estamos estudiando el libro de Romanos, versículo por versículo. Pero lo que vamos a hacer hoy para la Pascua es que vamos a tener una enseñanza temática y lo que quiero hacer es algo un poco diferente hoy. Voy a leer el relato de la resurrección. Para los que tienen aquí su Biblia, va a ser Mateo 28, desde el versículo 1 hasta el 10. Y después de leer el relato de la resurrección, lo que quiero hacer hoy es que quiero que veamos juntos en detalle otras escrituras que nos hablan del tipo de la vida que el Salvador vivo nos ofrece. Entonces el título que le he dado hoy a este mensaje es El Salvador vivo. Mateo capítulo 28, versículo 1 hasta el 10. Vamos a leerlo juntos. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Versículo 7. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea y ahí lo verán. Miren, se los he dicho. Y dice que ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y que ahí me verán. Entonces entendemos hoy, familia, que el viernes celebramos el día más oscuro de la humanidad. El día donde sus propios discípulos abandonaron a Jesús y Jesús fue crucificado y torturado por el pecado del mundo. Pero sabemos que nuestro Salvador no permaneció en esa cruz. Y aunque celebramos la cruz, sabemos que Él no está en una cruz hoy. Y sabemos que Jesús no está en una tumba. Sabemos que hoy es el día donde celebramos que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Y porque Jesús ha vencido a la muerte, Jesús nos ofrece hoy a nosotros vida. Amén. Entonces, quiero que este sea el enfoque de este mensaje. Entendemos que nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y porque entendemos eso, quiero enfocarme hoy en el tipo de vida que nos ofrece el Salvador vivo. Van a ser 3 puntos. El primer punto es que nuestro Salvador vivo nos ofrece a nosotros una vida agradable. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, sobre lo que viene siendo la paz mental. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que necesitamos? Todos necesitamos paz mental con toda la locura que está sucediendo allá afuera. Amén. Hay tantas situaciones que están pasando allá afuera, mis hermanos. Uno prende el noticiero, uno ve la violencia, no solamente en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo. Y uno se da cuenta, como cristiano entendemos que el mundo está llegando al final. Como cristianos evaluamos las cosas que están pasando y decimos: Señor, tú vas a venir pronto. Por eso es que hay guerras, por eso es que falta la comida, por eso es que la gente está desesperada, viviendo en temor, sin saber que sí hay futuro. Y hay futuro si venimos a Cristo. Pero entendemos como cristianos que necesitamos paz mental, porque hay tanta influencia fuera de esta iglesia
que nos está tratando de poner en ese mismo lugar donde están las personas que no creen en Dios. En un lugar donde nuestra mente y nuestra alma y nuestras emociones son dominadas por el temor y por la angustia. Noten lo que dice aquí, mis hermanos, lo voy a leer otra vez. La paz de Dios, ¿de quién es la paz? Y dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, cuando tenemos esta paz, la gente te mira y te dice, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo es posible que estamos pasando todas estas cosas y tú tienes una paz? No me lo explico, hay algo diferente sobre esta persona. Mis hermanos, sepan que eso es un gran testimonio de nuestra fe en el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que proviene de Dios, que dice que nos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces la pregunta esta mañana, la primera pregunta sería, ¿cómo es que venimos a recibir esta paz de nuestro Señor? Que todos necesitamos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es? A través de la palabra, a través de su presencia. Yo sé que aquí somos un pueblo que nos encanta comer de la palabra de Dios. Y por eso vamos semana tras semana, versículo por versículo. Y sabemos que este libro Dios nos los ha dado para revelar quién es Él. Y no solamente quién es Él y lo que Él desea hacer en nuestra vida, pero también Dios nos concede paz a través de este libro porque podemos leerlo desde el principio, Génesis, hasta Apocalipsis, y ya sabemos cómo va a acabar el libro. Ya entendemos que la victoria ya la tenemos en Cristo. Ya entendemos que vamos a pasar dificultades en esta vida, pero la palabra de Dios nos trae gran paz y por eso es que somos estudiantes de la palabra. Pero quiero decir una cosa, mis hermanos. Uno puede conocer la palabra de Dios, uno puede recitar versículos y libros enteros de la Biblia. Acuérdense que los judíos, los fariseos del tiempo de Jesús, ellos conocían los primeros 5 libros de la Biblia por memoria. ¿Qué persona aquí conoce 5 libros por memoria? Si acaso algunas veces no memorizamos un versículo aquí y uno ahí, ¿no? Pero ellos conocían 5 capítulos y uno de esos capítulos era Levítico. ¿Quién sabe que ese es el libro más difícil de leer en la Biblia? Digo eso, mis hermanos, porque no es suficiente simplemente conocer la palabra de Dios. Para que Dios nos conceda a nosotros como cristianos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que hacemos nosotros es que pasamos tiempo durante la semana con el Señor en oración y en su palabra. En otras palabras, esa paz de Dios guarda nuestras emociones y nuestros pensamientos y es un regalo de Dios. No es algo que nos ganamos, no es algo que decimos finalmente Dios, estudié mi Biblia 1 hora hoy, ahora me tienes que dar esta paz. O estuve en oración por media hora, seguro que el Señor me va a conceder la paz. Si acaso cuando nosotros pasamos ese tiempo dedicado con el Señor, lo que está haciendo Dios, que siempre nos quiere dar, quiere lavarnos la mente, quiere lavarnos el alma. Quiere recordarnos que Él siempre está ahí con sus brazos abiertos, listos para derramar su gracia, su misericordia y paz sobre nuestra vida. Pero quiero decirlo otra vez, es importante entender que esa paz no es algo que nos ganamos. Eso es un regalo gratuito de Dios. Y esta paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que no permite, que nos permite nosotros dominar la preocupación, dominar la angustia, dominar la tensión y el enfado. Vamos a mirar otro punto. Cristo, nuestro Dios vivo, nos dice también que para tener una vida agradable también necesitamos paz en el corazón. Miren lo que dice en Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Vamos a mirar varias escrituras sobre la paz, porque si somos honestos, cristiano o no cristiano, quizás vienes aquí por primera vez y nunca has estado en una iglesia, todos queremos tener paz. Eso es algo que todo ser humano desea en su vida. Desea tener paz y poder vivir una vida agradable. Pues miren lo que dice en Isaías 26:3. Dice a Dios, Dios guardará en perfecta paz, ¿a quién? A todos
los que confíen en ti, a todos los que concentren en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Entonces les pregunto otra vez esta mañana, ¿para quién es esta paz? Para todos, para todos. Esta paz está disponible para todos. Y antes de ser cristiano, mis hermanos, yo no conocía la paz. Yo no conocía la paz porque ¿cómo puede uno conocer paz con Dios o paz en el mundo cuando uno está viviendo una vida dominada por el pecado? Yo personalmente, quizás no todos ustedes se relacionen con esto, pero de alguna manera yo creo que sí. Yo en mi vida anterior usaba drogas, corría en las calles, era alcohólico por más de 10 años de mi vida. Y viví una vida, yo me acuerdo, lleno de angustia, lleno de temor. Yo no confiaba en nadie. Yo era paranoico, siempre pensaba que alguien me iba a hacer algo. Y les digo que en ese tiempo, antes de conocer a Cristo, lo que yo quería más que nada no era más billete, no era más cosas materiales, era tener esa paz. Y no sabía cómo recibir esa paz hasta que vine a conocer al Señor Jesucristo. Y como cristiano, no les voy a decir que bueno, cuando no era cristiano no tenía paz y de repente como cristiano todos los días tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa no es la realidad. Esa no es la realidad. ¿Acaso Dios nos ha redimido completamente este cuerpo pecaminoso de carne? Nosotros sabemos que hasta el momento que lo veamos cara a cara va a haber una batalla espiritual en nuestro interior. Cada día nosotros como cristianos nos levantamos y renovamos nuestra decisión de seguir el Señor, nuestra decisión de ser lavados por su palabra, nuestra decisión de estar en oración y estar en la presencia de Dios. Y vamos aprendiendo más y más que las angustias y el temor y las situaciones familiares y lo que está pasando en el mundo nos afecta a todos. No hay persona que puede decir que no te afecta. Pero ¿sabes qué? El mundo me está afectando, pero Dios me está afectando más. Y la solución para las angustias y los temores y las cosas que están pasando es pasamos más tiempo en la presencia de Dios, en oración y en su palabra, que lo que pasamos escuchando los shows o las noticias de la cultura o mirando qué es lo que está pasando en el mundo. Está bien, podemos ver esas cosas, pero si pasamos más tiempo en esas cosas, créeme que vas a ser un cristiano que va a estar lidiando con la angustia y el temor. Pero quiero que veamos esta escritura otra vez porque es muy claro lo que nos dice aquí. Miren lo que dice. Tú guardarás en perfecta paz. ¿En qué tipo de paz? ¿Qué significa la palabra perfecta? Completa, absoluta. Una paz absoluta. ¿A quién? A todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eterna. Entonces, mis hermanos, vemos que aquí la palabra de Dios es muy clara en la aplicación y el remedio que Dios nos provee. Y les comparto esto. Algunas veces cuando uno da lo que llamamos consejo bíblico, ¿no? Uno se sienta con alguien y uno da consejo bíblico. Y muchas veces en esas conversaciones lo que me he dado cuenta es que cuando un cristiano, una persona que conoce al Señor, que ha nacido de nuevo y que viene a la iglesia, se siente dominado por la angustia y el temor, muchas veces es porque no tienen ese tiempo íntimo con el Señor. Y esa persona te puede decir, bueno, aquí dice la escritura Isaías 26:3 esto y Mateo 6:31, pero no es suficiente solamente conocer la escritura. También hay que tener intimidad con el Señor para poder tener esa paz. Les pregunto esto, ¿cuántos de ustedes están casados? Muchos de ustedes, ¿no? Y los que no estén casados también pueden ver la aplicación porque imagínense con una amistad íntima. Para los hermanos que están aquí, ¿qué significa pasar tiempo de calidad con tu esposa? Ten cuidado lo que digan. Las hermanas están contestando. Les digo, pasar tiempo de calidad con tu esposa, y esto me ha tomado años aprender esto,
es escucharla con dos oídos. No es mirar el partido y decir, aquí estamos, mi amor. ¿Quién aquí como hermano, como esposo, alguna vez ha tenido esa conversación con su esposa y su esposa le dice, no me estás escuchando? No levanten la mano. Pero sí o no es verdad que como hombres Dios nos creó muy diferente que las mujeres. Las mujeres pueden entrar juntas al baño y ahí tienen una conversación profunda y salen las dos mujeres y son mejores amigas. Los hombres nos reunimos en un convivio, hablamos un ratico y después nos quedamos sin palabras. ¿Sí o no? Es que Dios hizo a las mujeres mucho más social, yo creo, que a los hombres, la mayoría de los hombres. Pero uno sabe que con el tiempo como esposo uno va aprendiendo, ok, mi esposa no quiere que simplemente me siente aquí y que arregle toda situación y todo problema que ella tiene. Porque hacemos eso también, ¿no? Escuchamos a nuestra esposa y decimos, yo sé lo que necesitas hacer. Pero tiempo de calidad con nuestra esposa significa escuchando con dos oídos. Significa que cuando estamos en la mesa, mi celular está hacia abajo. ¿Quién sabe que el celular es la distracción más grande que tenemos en este tiempo, no? No tenemos ídolos y estatuas que alabamos, pero vamos a ser honestos, alabamos a nuestro celular. Lo escuchamos con dos oídos, nos enfocamos completamente en ella. Le hacemos preguntas, bueno, dime más sobre eso y nos deleitamos en ella. Y le pregunto a las hermanas, ¿ustedes les gusta cuando sus esposos hacen estas cosas? Amén. Pues oren por nosotros para que el Señor nos ayude. Que todos queremos hacerlo más. Pero con toda sinceridad, imagínense esa ilustración. Es lo mismo con el Señor. Algunas veces estamos ahí con el Señor y estamos tan entretenidos con otra cosa que ni siquiera le estamos poniendo atención a lo que estamos haciendo. Pero si durante la semana con el Señor hacemos lo mismo y lo escuchamos con dos oídos, removemos toda la distracción, aquí estoy, Señor, esta mañana. Sean 5 minutos o media hora que tú tienes por la mañana, aquí estoy, Señor. Y estoy listo para enfocar toda mi atención completamente en ti. Y empieza uno a leer y uno le empieza a conversar a Dios porque es un Dios vivo. Esto no es una religión con un Dios muerto, esto es un Dios vivo. Y le empezamos a hacer preguntas al Señor en lo que estamos leyendo. Y nos empezamos a deleitar en el Señor porque hay una intimidad con el Señor. Entonces, para tener una vida agradable, también necesitamos lo que llamamos paz de vida. Miren lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 27. Miren lo que dice Jesús sobre la paz. Dice Jesús, la paz, ¿a quién le dice esto? A sus discípulos. La paz les dejo y mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cómo nos ofrece el mundo paz? ¿Quién sabe? El mundo nos puede dar paz. Pero el mundo sí nos ofrece paz. Cuando uno va manejando en la carretera, es muy obvio ver lo que el mundo nos ofrece. Y algunos de nosotros conocemos bien personalmente eso, ¿no? Es que necesito una pastillita o un traguito para relax. Porque la vida no es fácil. Y he estado trabajando toda la semana y me lo merezco. Miren, vamos a ser honestos. El traguito nos mete en problemas. Y muchas veces con el traguito, yo sé, por 10 años fui alcohólico. Hacemos algo que no debemos hacer. Y si no hacemos nada en nuestras acciones, ya lo hicimos aquí en nuestra mente. Porque quién sabe que con el traguito nos aflojamos, ¿no? Y es más fácil pecar. Pero esta es la realidad porque estamos hablando sobre la paz. Esto no es un estudio sobre el alcohol. Lo único que hace el alcohol o la pastillita o la droga es que nos embota. Esa es la palabra, no embota. Y el problema cuando uno ya se siente bien el próximo día es que el problema no se fue. La situación sigue igual, si no ha empeorado, porque ahora estoy borracho, quién sabe lo que hice o lo que le dije a mi esposa o a mis niños y ahora tengo que no solamente pasar por ese lío,
pero ahora es un día nuevo y el problema no se ha ido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a echarnos otro traguito, ¿no? Otra vez más, y mis hermanos, algunos de ustedes conocen eso bien, es un patrón destructivo que no para. Y uno quiere parar la adicción, el alcoholismo, pero no para. Día tras día, semana tras semana, se vuelve una adicción y algo que destruye. Pero sabemos que lo que el mundo nos ofrece no es paz verdadera, mis hermanos. El mundo nos ofrece algo temporario que nos embota, que cubre los sentimientos y la situación, pero al fin del día la situación no cambia. Con Jesús no hay resaca. ¿Se dice resaca? La paz que recibimos de Cristo desciende desde el trono de gracia y esta paz es una paz duradera. Entonces, para tener una vida agradable también hay que mantener esta paz. Vamos a mirar Mateo 6:31 hasta el 33. No estoy diciendo, quiero aclarar, que si una persona se toma una cerveza se va a ir al infierno. Pero lo que estoy diciendo es que una persona tiene que ser honesta con sí mismo y entender que eso no es lo que trae paz. Es una relación íntima con nuestro Señor, donde nuestro Señor nos concede una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es esa paz que nos permite, mis hermanos, pasar por todas las dificultades que vamos a pasar. Todos sabemos, si yo me parara aquí y les dijera que siendo cristianos ya no va a haber problema, eso no es verdad. Si acaso muchas veces tenemos más problemas, ¿no? Porque ahora somos el pescado que está, en vez de nadar con la corriente, ahora estamos nadando hacia arriba. Y tus propias amistades te dicen, oye, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué pasó contigo? Nosotros pasábamos bien y pasábamos tiempos buenos y ahora ni siquiera quieres estar aquí con nosotros. Debe ser que te lavaron el cerebro en ese culto, siempre estás en la iglesia. Pero es que las personas que no han recibido al Señor no entienden. No entienden que esto no es una religión. No entienden que esto es que nos hemos enamorado con el Dios que nos creó. Que hemos encontrado finalmente lo que hemos estado buscando toda nuestra vida en relaciones promiscuas, en la droga y en alcohol, buscando a llenar un vacío en nuestro interior, pero siempre el próximo día diciendo, eso no era lo que estaba buscando. Y finalmente venimos al Señor y nos damos cuenta, Él es el que estaba buscando. Solamente el Señor nos puede llenar ese vacío. Dice el libro de Eclesiastés que Dios nos ha creado con una eternidad por el interior, un deseo para conocer íntimamente a nuestro Creador. Cuando viene a la paz, miren lo que dice Mateo 6:31. Mis hermanos, todos tenemos necesidades básicas. Todos necesitamos ropa, bebida y comida, ¿no? Para sobrevivir. Y como hombres y algunas de las hermanas, debemos proveer por nuestra familia. La Biblia condena a la persona perezosa, entonces debemos proveer. Pero es importante también notar que el Señor ya sabe que nosotros necesitamos todas estas cosas. Miren lo que dice en Mateo 6:31. Otra vez estamos viendo lo que un cristiano puede tener porque nuestro Dios es un Dios vivo. Así que no se preocupen por todo eso. ¿Por todo qué? Dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Vamos a leer otra vez el versículo 33. En vez de preocuparnos por las cosas básicas que Dios sabe que necesitamos, Dios nos está diciendo esto. Cristiano, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleva una vida justa y Él te dará todo lo que necesitas. Entonces, vamos a ser prácticos. Yo sé que podemos leer eso y uno está diciendo, bueno, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Porque seguro que si les pregunto van a haber diferentes respuestas. Pero si somos prácticos, buscar el reino de Dios sobre toda otra cosa en nuestra vida, significa que en toda área de nuestra vida siempre estamos buscando las respuestas en la Biblia. Y estamos pidiéndole al Señor ayuda para honrar al Señor. ¿Cuántos saben que
Hay cosas que uno lee y no es fácil. No es fácil obedecer todo lo que el Señor pide del cristiano. Pero gracias a Dios que nuestro Dios no nos ha dejado aquí para tratar de vivir esta vida por nuestra propia cuenta. ¿Qué dice nuestro Señor? Que les he dejado el Espíritu Santo que morará en ustedes. Y el Espíritu Santo les revelará todo lo que yo he dicho y les recordará todo lo que Jesús ha dicho. Y por esa manera, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, vemos que en nuestra vida podemos tener paz en esta área y Dios nos empieza a transformar en varias áreas. Voy a darles varios ejemplos. Ser un buen esposo o una buena esposa. Ser un buen esposo, ¿qué significa ser un buen esposo? Ser un buen esposo, hay mucho que se puede decir sobre eso, pero por supuesto que nuestra esposa quiere, y lo que dice la palabra, es que el esposo sea un esposo fiel. Es que el esposo sea un líder espiritual en el hogar. Y mis hermanas, necesitamos que ustedes oren por nosotros. Necesitamos su ayuda para que Dios nos ayude a nosotros a liderar y a ser los hombres que Dios nos ha creado para ser. Y no es solamente ser un buen esposo, ser el proveedor. Porque ¿cuántos saben aquí que, no voy a decir que los americanos no, por favor no se ofendan, pero a los latinos nos gusta trabajar muy duro, ¿no? Amén. ¿No tengo latinos aquí? Los latinos trabajamos duro y entendemos lo que es un día duro de trabajo. Pero también la palabra nos dice que no es solamente ese trabajo, pero es también el trabajo que invertimos en el hogar. También es lo que hacemos, que en la manera en que Jesús siempre se enfocaba en las relaciones con las personas. Dios nos va enseñando a través de la palabra y a través de esos tiempos en oración y una relación con un Dios vivo. Dios nos ayuda a ser ministros a nuestra esposa. Dios nos ayuda a compartir con nuestra esposa y poder oír con 2 oídos en vez de 1 y poder remover las distracciones. Dios también nos ayuda a ser un buen trabajador, porque la palabra dice que cuando una persona, un cristiano trabaja, no hacemos nuestro trabajo para el mundo secular. Todo lo que hace el cristiano lo hace por la gloria de Dios. Y no importa tu trabajo esta mañana, mis hermanos, yo sé que algunas veces nos enfadamos y decimos, mira este trabajo que yo tengo, llevo tantos años trabajando aquí y no me dan la promoción a mí, pero se lo dieron a fulano y él no se la merece, yo me la merezco. Pero les digo que cuando estamos caminando con nuestro Señor, algunas veces nuestro Señor cierra puertas y abre puertas. Y no siempre es lo que nosotros queremos. Pero lo que podemos ver es que empezamos a confiar en los planes del Señor para nuestro trabajo. Ser un buen padre. ¿Quién sabe que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser buenos papás? Si ustedes han visto lo que está pasando en el mundo ahora mismo, con los muchachos que piensan que son muchachas, las muchachas que piensan que son muchachos, los papás que están llevando a sus niños a eventos donde se glorifica el cambio del sexo. Hay una gran perversión en estos últimos días y quiero ser claro, todos necesitamos ser salvos, todos necesitamos ser la salvación y el perdón divino de Cristo. Y yo tengo seres familiares, mi esposa también, personas que amamos profundamente, que se identifican como lesbianas o que se identifican como homosexuales. Y muchas veces personas que se identifican de esa manera odian al cristiano. Y dicen, ustedes los cristianos son los más odiosos de todos. Y no es odio que debe llenar nuestro corazón cuando pensamos en ellos. Porque no importa cuál es tu pecado, si eras un adúltero, un drogadicto, una prostituta, sea lo que sea el pecado, Dios puede lavar, Dios puede redimir, Dios puede cambiar. No hay pecado que la sangre de Cristo no lava, mis hermanos. Y muchas veces nuestros seres queridos que están viviendo ese tipo de vida es porque han sido abusados sexualmente. Y no están felices viviendo ese tipo de vida. Y están buscando algo que nunca van a poder recibir. Y hay tantos testimonios que vemos, personas en ese tipo de vida que encuentran a Jesús y Jesús hace un cambio milagroso en su vida.
Y si tienen seres queridos que están viviendo de esa manera o hay alguien aquí que se identifica de esa manera, quiero que sepan que esto es un hogar para personas que entienden que necesitan a Cristo. Esto es un lugar donde encontramos al amor de nuestra vida, el anhelo de nuestro corazón, el Dios que desea tener una relación íntima con nosotros. Y lo que pasa es que este Dios vivo empieza a obrar en nuestra vida a través de esta relación íntima con Él. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo y el Dios vivo para ser buen esposo, buena esposa, buenos trabajadores, buenos padres y madres y por supuesto ser buenos testigos. Y mis hermanos, quizás hay algunos aquí que conocen al Señor, pero que no han estado caminando con el Señor. Se han apartado del Señor y ustedes saben lo que dice la palabra de Dios, pero llevan tiempos apartados del Señor. Lo bello de nuestro Salvador y Mesías es que aunque uno puede huir a 100 millas del Señor y apartarse, lo único que requiere nuestro Señor es que uno se voltee y tome un paso hacia Él. Inmediatamente el Señor nos restaura. El momento que uno dice, Señor, ya me cansé de esto, Señor. Ya me cansé de este tipo de vida. Yo sé quién eres tú. Y estoy lleno de pena, Señor, porque me he apartado de las cosas que tú me has enseñado en mi juventud. Pero este día quiero regresar a ti, Señor. ¿Y cuántos saben que el Señor no nos condena la historia del pródigo, del hijo pródigo, no? Ustedes se imaginan, cada vez que yo leo esa historia, de verdad que digo, increíble. Porque tienes a un papá y es una foto, una ilustración de nuestro Padre Celestial. Tienes un papá que es un proveedor y ahí tienes su familia y tienes a 2 hijos. Y tienes al hijo menor. Y aquí está el papá proveyendo, enseñándole las buenas cosas. ¿Y qué dice el hijo menor? Dame el dinero que me debes. El dinero que se le debe ¿cuándo? Cuando el papá se muere. Cuando el papá se muere es que los hijos recibirían ese dinero. Pero él se lo pide en adelantado. Y dice la historia que el hijo se va y vive ahí en la locura, en la borrachera, con las mujeres de mujeriego, viviendo la vida, ¿no? En el mundo y en la cultura. Y de repente ese muchacho se da cuenta de lo que él tenía ya en su relación íntima con su papá. Y ese muchacho en ese momento quiere regresar y dice, bueno, quizás voy a regresar a mi papá y quizás mi papá me permita ser un siervo en su hogar. Quizás me puedo ganar el favor de mi papá. Pero fíjense que dice que el papá, siendo el líder del hogar, dice que cuando vio, siempre iba por la noche, por el atardecer y miraba y decía, ¿será que mi hijo va a regresar hoy a mí? Y dice que un día cuando iba mirando hacia la distancia, vio a su hijo. Y dice la historia, la cuenta el relato, que se levantó, no era una falda, pero era como una vestidura larga, ¿no? Y para que el hombre judío de la casa haga esto es algo que ellos no hacían. Y dice que él se levantó esa vestidura y que corrió y recibió al niño y lo abrazó y le dio un beso. ¿Y qué dijo? Bienvenido, perdido estabas, ¿verdad? Pero ahora has sido encontrado. Y algunos de nosotros entendemos lo que es ser un hijo pródigo. Entendemos lo que es apartarnos del Señor, regresar al Señor y ser completamente restaurados. Noten que Él no dijo, vas a orar por mí, que dicen que le dio el anillo con que Él podía conducir negocio y tremenda fiesta, tremendo banquete que tuvieron, porque el hijo perdido había regresado. Y mis hermanos, gloria a Dios, ese es el tipo de Dios vivo que servimos esta mañana. Es un Dios vivo que no importa hasta dónde te has apartado de Él, este Dios está listo para recibirte el momento que tú digas, ya estuvo, Señor. Ya no quiero jugar juegos, Señor. Ya he probado lo que el mundo y la cultura me ofrece y he quedado con hambre, he quedado con sed. Esto no me satisface, Señor. Ya estuvo y estoy listo para regresar a ti. Y el momento que la persona hace eso, es increíble como el Espíritu de Dios lo lava a uno y el Espíritu de Dios te restaura. Algunos de ustedes quizás necesitan oír eso hoy. El Señor no te condena, el Señor te ama y te quiere restaurar. Y
versículo 31 y 32, otra vez lo que decía ahí. No se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Es muy fácil, mis hermanos, vivir una vida centrada en lo material. Es muy fácil. Es muy fácil vivir una vida centrada en nuestras posesiones y en nuestro cuerpo. Y es una cosa buena. A mí me gusta hacer ejercicio. Pero es muy fácil enfocarse de una manera en todas estas cosas hasta que estas cosas nos dominan. Y está bien tener cosas buenas. Está bien cuidar tu cuerpo. Pero esas cosas no tienen el mismo valor que las cosas de Dios. Y sabemos que nuestro Papá Celestial nos da lo que necesitamos. Eso es lo que nos dice aquí. Lo bello de nuestra relación con el Señor es que cuando por el Espíritu que mora en nosotros podemos diariamente entregarle estas batallas al Señor y vivir una vida enfocada en las cosas de Dios, ser un buen padre, una madre, un testigo, un buen obrador en el trabajo, un buen esposo, una buena esposa, por el Espíritu de Dios. Si pecamos, no nos quedamos en nuestro pecado porque todos pecamos. Todos pecamos, pero si pecamos, ¿qué hacemos? Nos levantamos otra vez. Señor, te fallé. Señor, lávame, límpiame. Primero Juan 1:9 dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de todos tus pecados. Esa es la belleza de nuestra relación con el Señor. Entonces es fácil vivir una vida centrada en las cosas del mundo, pero cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, Dios de una manera especial nos da la capacidad para disfrutar de las bendiciones materiales. Dios nos da la capacidad para disfrutar del hacer ejercicio y todas las cosas que vamos a tener en este mundo, pero no vivimos una vida dominada por esas cosas. ¿Cuántos saben que cuando el mundo nos domina, nunca estás satisfecho? Comparto esto para ilustrar. Por 9 años de mi vida, yo era un entrenador personal. Entonces viví una vida muy enfocada en el cuerpo y en la manera que uno se ve y en lo material. Y les digo que no importaba hasta dónde llegaba en mi nivel físico y las cosas que podía comprar, siempre quería más. Siempre quería más porque veía a mi socio y decía, mira lo que él tiene, yo también quiero eso. Y ese es el problema con ese tipo de mentalidad que nos domina. Pero cuando el Señor es el centro de todo lo que hacemos, el Señor nos bendice y nos da cosas, pero esas cosas no nos dominan y encontramos satisfacción en lo que Él nos ha dado. Cuando sirves a Mamón, no es una mala palabra, por favor. La palabra Mamón, mammon, en la lengua original es la palabra del materialismo. Eso es lo que significa. Cuando sirves, mejor digo eso, al materialismo, nunca estarás satisfecho. Pero cuando servimos al Señor tenemos acceso a una vida agradable y un paz en nuestro diario vivir. ¿Con qué? Con nuestras necesidades, con nuestro cuerpo y con nuestras posesiones, porque vivimos una vida enfocada en las cosas con más valor, las relaciones que Dios nos ha dado. Y Dios nos bendice y nos permite disfrutar sus bendiciones. Miren lo que dice en Mateo 6:34. Acabando este pasaje aquí, dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Eso significa, mis hermanos, que debemos recordar el pasado, debemos planificar para el futuro, pero debemos vivir en el presente. ¿Y qué hacemos? Nos enfocamos en lo que Dios ha puesto adelante de nosotros y disfrutamos el momento. El Señor está en control. El Señor sabe el principio hasta el final. Vivimos una vida enfocada en el Señor. Van a haber dificultades, pero gracias Dios por este día. Gracias Dios que tengo vida hoy. Gracias Dios que me ha redimido, que no soy la persona que era antes. Todavía tengo mis batallas, pero yo no soy la persona que era antes. Y eso es lo que hacemos, mis hermanos. Vivimos una vida agradecida. Entonces, para poder disfrutar de una vida agradable, necesitamos tener esa paz que Dios le ofrece a todos sus seguidores. Y otra vez,
Todos vamos a tener nuestras luchas, todos tenemos nuestros momentos de duda, nuestras angustias y nuestros temores, pero la palabra es muy clara que Dios provee a sus hijos una manera de no ser dominados por estas cosas. Y en ese lugar, mis hermanos, basado en lo que hemos estudiado, en ese lugar donde anhelamos la palabra y la presencia de Dios y estamos enfocándonos con Dios durante la semana, el patrón de nuestra vida empieza a ser un patrón de paz. Y no significa que no hay problemas, pero es como David que dice que mientras camino por el valle de la muerte, ¿qué dice? Amén. Que el Señor nos guardará. El Señor nos guardará. La segunda área que nos ofrece nuestro Salvador vivo es una vida emocionante. Alegría en el Señor. Miren lo que dice en Salmos 16, versículo 11. Me encanta este versículo. Dice el rey David, el gran salmista, a Dios: me darás a conocer la senda de la vida, el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. ¿Quién aquí piensa que como cristiano uno no se puede divertir? No tienen que levantar la mano, pero seguro que hay personas aquí que piensan eso. Antes de venir a la iglesia yo pensaba eso. Esta gente religiosa que no pueden divertirse en nada, que siempre están viviendo su vida basado en reglas y no hacen nada divertido, ¿no? Y esa es la realidad cuando estás mirando a lo que viene siendo una iglesia de la religión. Cuando vienes a un lugar donde la gente canta y no están cantando porque están enamorados con el Señor, pero están cantando porque eso es lo que hacemos cuando vamos a la iglesia, cantamos. Pero eso no es lo que vemos aquí. Yo no sé ustedes, pero yo estoy adelante y yo, para mí, me siento como un mariachi cantándole al Señor. Y gracias a Dios que no están adelante de mí porque seguro los distraería ahí. Pero sin pena, sin ninguna pena, porque Dios es el anhelo de mi corazón. Dios es el deseo más profundo. La persona que amo más en mi vida es mi Dios. Yo me acuerdo quién era yo. Yo me acuerdo que era un drogadicto perdido sin propósito. Yo me acuerdo que era una persona, no era una persona muy buena, pero el Señor redimió a una persona débil como yo y miren, me ha dado una oportunidad para compartir ese mismo evangelio de gracia y paz con ustedes hoy. Entonces la religión, algunos de nosotros también salimos de la religión. Si es un poco aburrida, vamos a ser honestos. Y uno mira al otro lado y dice, men, eso se ve, vamos a ir allá a probar eso un rato. Pero miren lo que dice en el versículo 11 sobre una relación íntima con Dios. Plenitud de gozo, dice. Plenitud de gozo habla de una vida abundante. En otras palabras, Dios está diciendo que en esta relación íntima con Él, Dios nos ofrece una vida agradable, una vida excitante, una vida maravillosa. Entonces vamos a ser prácticos otra vez cuando nos estamos aplicando en nuestra vida espiritual. La presencia de Dios es el regalo que cambia todo lo que tocamos. Es la presencia de Dios. Quizás Dios no cambie mi situación económica. Quizás Dios no me dé la promoción que yo pienso que me merezco en el trabajo. Quizás Dios no inmediatamente cambie los líos que tengo en mi matrimonio o con mis hijos. Pero lo que Dios sí cambia cuando entramos en su presencia es que Dios nos da una plenitud de gozo. Dios nos da algo que no se puede explicar. Y ustedes entienden esto bien. Entienden que uno puede estar allá atrás limpiando los baños y uno está lavando al Señor ahí, no, limpiando el inodoro, se dice inodoro, limpiando el inodoro o cocinando una cena. A mi esposa le gusta que limpie los baños pero bueno, para los hombres les doy un consejo. Lo que he hecho es que encontré en el Amazon una herramienta que se pone al taladro. Y entonces le meto la herramienta al taladro y pongo la canción de alabanza y ahí estoy en el baño limpiando el baño, pero gozando, ¿no? Porque antes no lo quería hacer. Yo decía, no, estoy ocupado. Pero bueno, es verdad que cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor cambia todo. Amén. Y eso me encanta, mis hermanos, cuando yo me paro aquí y estoy alabando
y estoy escuchando la manera en que ustedes están alabando. No están alabando con palabras muertas, no es una religión muerta. Están alabando al Dios que ustedes aman y al Dios que conocen personalmente. Y yo no sé, bueno, por alguna razón no me han dejado ser parte del coro, todavía no. Vanessa, no sé por qué no me ha permitido, pero bueno, estén en oración, por favor. Nuestro Salvador vivo también nos da una vida emocionante porque sabemos que somos perdonados. Cuando viene el perdón, miren lo que dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Nos dice, pero si andamos en la luz, ¿en la luz de qué? En la luz de la palabra, ¿verdad? La palabra es la luz. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué pecado? Todo pecado. Y 1 Juan 1:9, miren lo que dice, que si confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra relación con este Dios vivo? Vamos caminando en esta vida, vamos andando y confesando. Vamos andando y confesando, diario a diario. Si has pecado hoy, no esperes hasta el fin del día o el fin de la semana para pedirle perdón al Señor. Si has pecado hoy, en ese mismo momento te arrepientes y le pides perdón. Porque lo que pasa es que si no hacemos eso, el corazón se pone duro. El corazón se pone duro en vez de tierno y ya uno no puede tener esa comunión íntima con el Señor. Y uno sigue leyendo y cantando y dice, ¿qué pasó con el gozo que yo tenía, Señor? ¿Qué pasó con el gozo que acabamos de leer? Y les digo que la mayoría de la vez ese gozo se ha perdido porque hay algo en nuestra vida. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero la palabra sí requiere que cuando estamos fallando, vengamos al Señor y le digamos, Señor, tú conoces mi debilidad. Tú sabes que soy un hombre o una mujer de carne y hueso. Y quiero que me ayudes y me perdones en esta área. ¿Y cuántos saben que muchas veces le pedimos perdón al Señor en la misma área, una y otra vez? Yo soy el único. ¿No? Ay, te fallé, Señor, y de repente otra semana hiciste la misma cosa. Mis hermanos, por supuesto que debemos vivir una vida justa. Por favor, no malentiendan. Pero la vida justa que debemos vivir es una vida donde el cristiano se enfoca en el Señor más que en otras cosas y el Espíritu de Dios empieza a obrar a través de nuestra vida. Y todavía tenemos muchas imperfecciones hasta que veamos al Señor cara a cara. La palabra dice que Dios va a completar lo que Él ha empezado. Pero no hemos llegado a ese punto y alguien aquí hoy quizás necesita oír eso. El Señor no te condena en tus batallas. Pero créanme que cuando no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, eso causa líos en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, porque eso permite que el enemigo de nuestra alma obre libremente en nuestro hogar. ¿Cuántos sabemos que hemos hecho eso en tiempos y hemos visto la destrucción, no? Del pecado donde uno no se quiere arrepentir. Mis hermanos, nuestro Señor nos dice que el momento que queremos arrepentirnos y cambiar, el Señor empieza a cambiar esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? Andamos, confesamos, nos caemos, fallé, pequé, me levanto otra vez. Gracias, Señor, que tú me has redimido. Gracias, Señor, por la sangre del Calvario que me ha lavado. Gracias, Señor, que hoy puedo vivir no en condenación, pero bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha sido dada para que podamos seguir hacia adelante con gozo en toda situación en nuestra vida. Confesamos momento por momento nuestras luchas y, más importante, confiamos que Dios ya nos ha perdonado, que Dios nos ha limpiado y que Dios no solamente perdona nuestros pecados, dice la palabra que Dios olvida nuestros pecados, que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Ustedes entienden eso? Dice la palabra que los pecados como hasta el este al oeste, pero el enemigo nos quiere recordar nuestros pecados, ¿no? ¿Tú te acuerdas lo que hiciste la otra semana? ¿Acaso tú crees que tú eres digno de Dios? Tú eres digno de Dios con los pensamientos que tú has estado teniendo.
Mis hermanos, ninguno de nosotros somos dignos de Dios. Si Dios nos da lo que nos merecemos, todos estaríamos bajo la ira y la justicia de Dios. Pero por eso es que predicamos el evangelio de gracia y de paz. Porque Dios proveyó una manera para que el hombre pecaminoso, personas imperfectas, fueran restauradas con un Dios justo, perfecto, todopoderoso, digno de alabanza, y que nosotros pudiéramos acercarnos a Él a través de la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo, mis hermanos. Nuestro Salvador vivo también nos da una vida emocionante porque sabemos que tenemos seguridad. El cristiano entiende hoy que tiene seguridad. Juan 6:37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, ¿los que quién le ha dado? Los que el Padre le ha dado, vendrán a mí y jamás los rechazaré. El Padre viene y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos enseña que somos pecadores. Y nos enseña que no importa cuántas obras buenas, cuántas cosas buenas tú hagas, nunca vas a llegar al nivel de perfección que Dios requiere. Y es solamente cuando el Espíritu nos enseña eso que nosotros vemos al Cristo exaltado en la cruz. Y nos damos cuenta que Él murió en esa cruz, que murió por mis pecados, no solo por los pecados de los judíos y los romanos que estaban ahí, pero por mis pecados. Por los pecados que cometimos ayer, por los pecados que cometiste hoy y por los pecados que vas a cometer mañana. Cristo murió por todos esos pecados y es solamente a través de la cruz que podemos tener esta relación con Dios. Dice, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Miren lo que dice en Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Toda persona que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice que Él acepta a todos los que invocan el Señor. Y es importante entender, mis hermanos, que yo soy un pecador. Es importante entender que yo mismo no me puedo arreglar. Es importante entender que no hay ningún sacerdote, no hay ningún pastor, no hay ningún programa que tú puedes entrar en un programa que te va a arreglar tu situación. Es un problema interno del corazón lo que necesitamos arreglar. Y solamente Dios puede cambiarle el corazón a una persona. Y la seguridad que tenemos es que si uno viene a Él sinceramente en arrepentimiento y fe, Él nunca te rechazará. Amén. Nuestro Salvador vivo, el tercer punto. Está haciendo calor aquí, ¿no? No, estoy sudando aquí. Nuestro Salvador vivo también nos da la vida eterna. Miren lo que dice en Juan 3:16. Todos conocemos esta escritura. Nos da la promesa de vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, este creer, esta fe en Dios, esta confianza, no es solamente algo intelectual. Porque uno puede decir, yo creo en Cristo, yo creo en la cruz, yo creo en la Biblia, pero no es solamente una creencia mental, intelectual. Es algo que también tiene que pasar en el corazón. Es donde una persona transfiere su confianza de lo que usted está haciendo por Dios a lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Es creer que Dios mismo envió a su Hijo para arreglarnos. Porque mis hermanos, si pudiéramos llegar al cielo simplemente siendo buenos, si pudiéramos llegar al cielo participando simplemente en la comunión, en los sacramentos, en el bautismo de agua, entonces Jesús no habría tenido que morir. Pero Jesús murió la muerte que todos nos merecemos y Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Y es a través de confianza solamente en lo que Cristo ha hecho que Dios nos da una recompensa que ninguno de nosotros nos merecemos, que es que el cielo y el perdón. Entonces, como cristianos, aprendemos a descansar en el sacrificio de Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Es tan importante entender esto en nuestro diario vivir
que no son las personas perfectas que van al cielo, son las personas perdonadas que van al cielo. Nuestro Salvador vivo también nos da un plan de vida. Miren lo que dice en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está diciendo aquí? Que no tendremos que, y esto nos da gran gozo, que como cristianos no tendremos que estar en el juicio con los pecadores si aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Si creemos en Él y confesamos, no solamente que creemos en la cruz, pero lo confesamos como Señor. La palabra Señor significa Dios, tú estás a cargo de mi vida. Dios, tú eres el mero mero. Tú eres el jefe ahora en mi vida. Mis hermanos, Jesús no murió en una cruz para hacer que nosotros viniéramos a la iglesia 1 o 2 veces a la semana. ¿Han pensado eso? Jesús no murió para que nosotros vengamos aquí 1 o 2 veces a la semana. Jesús no está interesado con solamente nuestro domingo. Jesús quiere nuestra vida. Jesús no quiere 90 minutos a la semana. Jesús quiere pasar la eternidad con nosotros. Amén. Juan 3:36. Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo, no creen en el Hijo, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, si no creemos de esta manera que hemos hablado, tendremos que conocer un día a Dios como el juez, en vez de a Dios como nuestro Salvador. Y solamente hay una oportunidad. La palabra dice que cuando la persona se muere, inmediatamente ya no hay más oportunidad. El cristiano inmediatamente entra en la gloria y está cara a cara con el Señor. El que no es cristiano va a un lugar de condenación hasta que el Señor regrese otra vez. Nuestro Salvador vivo también nos da poder de vida. Miren lo que dice en 2 Corintios 5:17. Para nosotros, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Todos los que somos cristianos, que hemos sido nacidos de nuevo, podemos mirar hacia atrás y decir, este es el momento donde yo nací de nuevo espiritualmente. No porque de repente me volví una persona perfecta, pero porque hubo un cambio drástico en mi vida. Las cosas que yo no deseaba antes, de repente las deseo. De repente disfruto la Biblia, de repente disfruto la alabanza, de repente disfruto venir a la iglesia y no es simplemente una religión. Pero anterior que eso era solamente religión. Era culto vacío sin vida lo que hacíamos. Entonces cuando dice que la persona que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, que la vida antigua ha pasado y que una nueva vida ha comenzado, significa que nuestro Salvador vivo nos da una nueva mente. Nos da una nueva manera, nueva de pensar. Por eso dice en Romanos 12 que nosotros debemos diariamente ofrecernos al Señor. Señor, aquí estoy. No tengo mucho que ofrecerte, Señor. No tengo nada que ofrecerte, nada bueno. Mira mi corazón. Pero lo que sí tengo que ofrecerte es que estoy disponible, Señor. Estoy disponible para hacer lo que tú desees hacer en mi vida. Y la persona que entiende que eso es lo único que Dios requiere, entonces esa es la persona que Dios empieza a llenar y Dios empieza a usar. Porque la palabra dice que nosotros somos ¿qué? Vasijas rotas. Vasijas rotas, que Dios pone su gloria y su espíritu en nosotros y nos permite hacer cosas que nunca podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Entonces nos da una nueva mente, nuevos pensamientos, nos da nuevas palabras, nos da nuevas acciones y esto es todo a través del nuevo nacimiento. Miren lo que dice Jesús en Juan 3:3. Todos sabemos que Dios no puede mentir, ¿verdad? Jesús, que no puede mentir, dice que debes nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Juan 3:3. Estas no son las palabras, algunas veces anterior de ser cristiano, una mira hacia adentro. Yo antes me identificaba como católico
parte católico, pero solamente iba a la iglesia de vez en cuando. Y esto no es ofensa si hay alguien aquí que es católico, por favor no lo tomen de esa manera. Pero cuando yo estaba en ese lugar, mirábamos a los cristianos y decían, ¿qué es esto que ellos están diciendo de nacer de nuevo? No entendemos eso, ¿no? Pero esto no es algo que inventó el cristiano y la iglesia cristiana. Estas son las mismas palabras de Jesús. Dice Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces esto aquí que tenemos no es una religión, es una relación íntima con Él. Porque ¿saben lo que les dice la religión? La religión les dice, tienen que venir a esta iglesia, tienen que ser parte del culto aquí para ser salvos. Pero la relación te dice, ven a esta persona, vive tu vida enfocada en esta persona y serás salvos. Amén. Cristo está vivo hoy, mis hermanos. Cristo resucitó y vive para siempre. Y Él nos ofrece a ti y a mí esta vida, la vida de la resurrección. Y es muy simple, simplemente aceptarlo como Salvador y uno nace de nuevo en la familia de Dios. Y a través de ese nuevo nacimiento tenemos acceso a esta vida de Dios. Entonces vamos a cerrar y vamos a cerrar con unas alabanzas, pero quiero proveer una oportunidad. Quizás hay algunos aquí que han venido a la iglesia anteriormente o que es primera vez que están aquí. Mis hermanos, les digo que muchas veces en las iglesias hay personas que vienen semana tras semana, mes tras mes, año tras año y se dan cuenta un día que no tienen una relación íntima con el Señor. Se dan cuenta que la persona que está predicando está hablando de cosas que ellos no han experimentado en su vida. Y es en esos momentos cuando se dan cuenta de eso que Dios les da una oportunidad para decir, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, pongo mi confianza solamente en el sacrificio de la cruz, no en mis buenas obras. Y quiero seguirte, Señor, de ahora en adelante. Y quizás hay algunos aquí que se han apartado del Señor. Quizás hay algunos de aquí que se criaron en la iglesia y conocen las cosas buenas del Señor, pero están viviendo en un lugar oscuro. Están viviendo en un lugar donde tienen pena y no quieren hablar con la gente porque saben que se han apartado de los propósitos de Dios. Pero quiero que sepan esta mañana que Dios no los condena. Dios, como el Padre en la historia del Hijo pródigo, está esperando con los brazos abiertos diciendo, regresa mi niño, regresa mi hijo, regresa mi hija a tu Dios, porque tu Dios te ama. Y tu Dios te ha redimido y tu Dios pagó el precio por tus pecados en la cruz. Y si le perteneces a tu Dios nunca te va a dejar ir. Amén. Entonces, si no estás 100% seguro esta mañana de tu relación con Dios y obviamente has entendido el mensaje, quiero cerrar con una oportunidad para los que quieren rededicar su vida al Señor o quieren recibirlo como Salvador. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, estamos tan agradecidos que hoy podemos celebrar quién eres tú, Señor. Tú eres un Dios vivo. Tú eres un Dios vivo, un Dios íntimo y personal. Podemos platicar contigo, podemos conocerte no solamente como el Dios todopoderoso, pero como el Dios que podemos decir, tú eres mi Padre. Tú eres mi papá, tú me amas profundamente, tú eres el que me salva, yo no me salvo a yo mismo. Tú me amas aún con todas mis dificultades, mis fallas y mis batallas y tú me has escogido a mí. Y lo que tú deseas es que yo venga en arrepentimiento y fe. Y si hay personas aquí, hermanos, hermanas, personas que saben que esta mañana el Espíritu Santo está obrando en ustedes y lo sabrían porque se sienten incómodos en su corazón. Su corazón está latiendo rápido. Eso es el Espíritu Santo obrando en ustedes. Si han entendido el mensaje y desean rededicarse al Señor o recibir al Señor como su Salvador, recen esta oración conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo, por más cosas buenas que haga. Y entiendo que Jesús, con su muerte en la cruz, pagó por todos mis pecados. Y confiando solo en eso, me das la vida eterna como un regalo. Gracias por tu Espíritu Santo
quien me guiará a vivir una vida agradable a ti, en agradecimiento por el regalo de la vida eterna. Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi apoyo y el cielo es mi hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Si hay alguien aquí, si necesitan oración o quieren conversar o tienen preguntas después del servicio, vamos a tener líderes de oración y vamos a estar aquí adelante si quieren venir y platicar con nosotros. Y esperamos que si vienen por primera vez, encuentren un hogar aquí con nosotros. Nos gustaría tenerlos aquí con nosotros. Es a las 10:45 los domingos el servicio y estamos estudiando el libro de los Romanos. Vamos a cantarle a nuestro Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, en agradecimiento que tenemos a un Dios vivo. Amén. Que Dios los bendiga.